En estos días recordamos el pogrom de Kristallnacht, ocurrido en Alemania y en Austria, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. La palabra Kristallnacht viene del alemán y su traducción exacta es la noche de los cristales, no como nosotros ahora decimos cristales rotos, es la noche de los cristales. Cuando se menciona ese nombre, pareciera, al menos para mí, que me dedico al arte con el vidrio, la imagen del cristal en sus diferentes facetas de reflejos de luces. Llamar esa noche como la noche de los cristales, sobre todo al que desconoce esta historia, puede imaginar un inmenso salón de baile con espejos, iluminado por enormes lámparas de cristal. Esa contradicción denominada por los nazis Kristallnacht muestra la psicosis en su romántico delirio. Me hace recordar a una escena de una película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, en cuanto aparece la racia de los nazis entrando a un edificio buscando y matando judíos, cuando de pronto uno de los soldados nazis encuentra un piano en una habitación y se pone a tocar una hermosa melodía clásica y se extasía en su delirio de sangre y acordes musicales. La mezcla de lo divino y de lo atroz en un solo momento, la conjugación de lo antagónico, lo discorde, la música y la matanza. En este caso, la combinación de lo fascinante que es observar el reflejo y el brillo de los cristales con la barbarie. En las calles hubo corridas, persecuciones y matanzas. Los cristales de las vidrieras de los negocios judíos se partieron en polvillo y en minúsculas partículas de vidrios rotos. Luego, todo quedó en llamas. La oscuridad y el terror cubrió la noche. Ese fue el aviso de lo que se avecinaba, usado por la terminología nazi para mencionar el cambio de las sociedades austríacas y alemanas para el proceso de nazificación, una vía legal de hacer lo que quieran con los judíos. Fue la violencia desatada por el Estado, la apertura de la entrada triunfal de los nazis usando el nombre de Kristallnacht. Hace ya un tiempo que se menciona como la noche de los cristales y se le agregó rotos. Y avecina el comienzo de la Shoah. Esta palabra del hebreo significa catástrofe. En cambio, holocausto es ofrecer un sacrificio religioso. En lo personal, me identifico más con la primera. Me suena a devastación, barbarie. Hoy en día se usan ambos términos para mencionar el exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos por el régimen de la Alemania nazi. Al estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial, es imperativo abordarla desde su motivación. Una ideología de un psicópata que logró convertir en delirio colectivo a casi todo el pueblo alemán. Lo singular de la Shoah en relación a otros genocidios no se mide por el sufrimiento. No existe un monopolio al sufrimiento. Tampoco se mide por la cantidad de víctimas. Es una ideología para hacer desaparecer del planeta a las supuestas razas inferiores y expandir una raza superior. Es la primera vez en la historia que cualquier persona que no fuera considerada por los perpetradores
perdón, me perdí un poquito. Debía desaparecer, o sea, si no era raza aria, tenía que desaparecer. Es así que los judíos tenían que ser asesinados por el único crimen de haber nacido como tales. Comenzaron con los discapacitados, utilizándolos para los experimentos. Perseguían a los homosexuales, a los gitanos y a todos los disidentes políticos. La Shoah no surge de pronto. Tiene profundas raíces en el antisemitismo gestado desde antes del medioevo, con profundas implicancias sociales y fundamentalismos religiosos. Tampoco se hubiera podido realizar sin la utilización de la propaganda difundiendo atroces mentiras y sin la intervención de los capitales de las grandes compañías, no solo alemanas, también de otros países, que con su avidez de lucro y poder, escondidos en las sombras, detrás del escenario sangriento, llevaron a cabo, sin el menor remordimiento de conciencia, una eficiente y organizada maquinaria de la muerte. Son también los responsables y culpables de lo ocurrido en la Shoah, como gobiernos, compañías financieras, que sabiendo los hechos, miraron hacia otro lado, permitiendo el mayor genocidio de la humanidad. Lo que cambia, lo que modifica todo acto humano, y en especial al que se refiere a la transmisión, son los demás. Es el otro. Pues a partir de las presencias es cuando se puede transmitir. Esta historia que voy a contar sería imposible hacerla si no hubiese quien la escuche. Al estudiar sobre la Shoah, se separa a las personas por su accionar durante aquellos años en tres grupos: las víctimas, los victimarios o perpetradores y los indiferentes. ¿Qué palabra la indiferencia? ¿Y cuánto daño causa el que la lleva a la acción? Justamente lo opuesto a la diferencia es esta mañana, los que estamos aquí, ahora, en este Colegio Hebreo Unión de Barranquilla. Hablar sobre la historia de mi familia es acercarse una vez más a la muerte, pero al mismo tiempo a la fuerza de la vida. Es la paradoja. Tanto una como otra cobran sentido cuando se valoran, cuando se dignifican. Contar sobre los míos es el a través de ellos transmitir las masacres y asesinatos cometidos por los humanos hacia sus semejantes. La historia de los mismos repite genocidios. La muestra, diría, más planificada y elaborada del extremo en que puede expandirse el odio de las personas está representada en la Shoah. Es el tratar de dimensionar hasta qué punto macabro se puede cometer asesinatos en masa, graficados en los trenes, en los crematorios, en las cámaras de gas, en los fusilamientos, en las indescriptibles torturas y experimentos, en las dantescas escenas dentro de las llamadas duchas, en los niños de la mano de su maestro, caminando junto a ser mártires, y en las caras de goce de los perpetradores, también humanos. Acá me quiero detener un segundito, porque no sé si ustedes saben lo de las duchas. Supuestamente, cuando entraban los prisioneros a los campos de exterminio,
los hacían duchar a manguerazos o a veces una ducha desde arriba, supuestamente para limpiarlos, lavarlos, despiojarlos. Pero también se usaba, eso era dentro de las cámaras de gas, también se usaba ese mismo sector para lanzar el gas. Entonces muchas veces, muchos prisioneros en algunas oportunidades los llevaban diciendo que son para las duchas, para que caiga agua, pero nunca se sabía si iba a salir agua o iba a salir el gas, el ciclón B. ¿Cómo se sabe de las escenas dantescas que ocurrían en esas duchas, las cámaras de gas? Porque había pequeñas ventanas, que los mismos nazis, los mismos soldados que estaban acá, inclusive algunas personas judías que estaban encargadas de ciertos grupos de la gente que estaba en Auschwitz, miraban por esa ventana. Entonces sabían de esas duchas, de esas cámaras de gas, cómo entraban las mujeres con sus niños en brazos, hombres, ancianos, enfermos, y la desesperación de ellos al atrapar ese gas. Entonces nunca se supo, nunca sabían ellos qué es lo que iba a pasar, es lo que contaba mi mamá. Cuando entraba no sabía si le iba a caer agua o si iba a ser gas, iba a salir el gas. Y también mencioné, en lo último, dije que en los niños de la mano de su maestro caminando a ser mártires. Yo me refiero ahí a un hombre que se llamó Janusz Korczak. Era un pediatra y un pedagogo que tenía en Polonia un orfanato. Cuando entraron los nazis al orfanato para llevarse a todos los niños, él tuvo, por medio de contactos, la oportunidad de salvarse, de salir de que no lo lleven. Sin embargo, este maravilloso hombre, esta maravillosa persona, no los abandonó y no los dejó solos frente a la muerte, así que fue caminando con sus niños. Lo he contado muchas veces, perdón mi emoción, pero realmente se merece un monumento en cada esquina, porque a los niños no hay que dejarlos solos, ni en la vida ni en la muerte. Estos niños iban a morir y él fue con ellos, los acompañó hasta el último momento de su vida y fueron a las cámaras de gas. Nunca quiero dejar de mencionarlo en cada charla que doy sobre el tema. Les quiero comentar que mi madre Mira escribió su historia en este libro que les mostré al principio, Quo Vadis Mundo. Fue escrito de su puño y letra. Del latín Quo Vadis Mundo significa ¿a dónde vas, mundo? Es el fiel testimonio de su historia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta el antes, el durante y el después. Y todo el contexto histórico de aquellos años. Habla sobre la historia de su familia, su pasar por el gueto y por el campo de exterminio de Auschwitz. Incluye el relato de su marido, mi padre, Mietek Stupnik, también sobreviviente. Acompañan al escrito fotos que enriquecen el testimonio y aportan pruebas fehacientes de lo ocurrido durante la barbarie nazi. La primera edición de este libro fue en el 2007, en vida de mi madre, editado por mi madre, acompañada entonces por lo que se llamó un grupo de generaciones de la Shoah, y era un grupo de sobrevivientes e hijos de sobrevivientes. Y fue presentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es la AMIA. El escrito de mi madre expresa sus pensamientos y emociones junto a sus poesías y fotos y aporta un importante testimonio para el conocimiento y el estudio de unos periodos más trágicos de la historia universal.
es un legado esperanzado para ustedes, chicos, histórico y vital para las futuras generaciones, una toma de conciencia fundamental para toda la humanidad. En el año 2019 edité nuevamente el libro de mi madre, convirtiéndome así en su nueva editora. Tiene algunos agregados de fotos y un escrito de mi madre en su solapa, cuyo título es Yo acuso. Ella estaba indignada en ese momento, cuando lo escribió, frente a la aparición el negacionismo y la minimización que se está haciendo y continúa hasta el día de hoy sobre la Shoah. Además tiene una nueva reseña atrás en la contratapa, escrita por la profesora Graciela Ginich. En el año 1952, después de la guerra, y a los 8 años, en el año 1960, llegué a Argentina. La posguerra no fue fácil. El antisemitismo seguía existiendo. Y tengo varios recuerdos de situaciones personales en que me sentí discriminada como judía. Sí, una niña judía que en ese entonces yo lo ignoraba, pues mis padres en Polonia, por protegerme, no me lo habían dicho. Fuimos uno de los últimos judíos que quedaban en Polonia al emigrar en el año 60. El 90% de los judíos de Polonia fueron asesinados durante el Holocausto. Mi madre tuvo una infancia muy feliz. Su papá era el director del Hospital Judío de Białystok. Es una ciudad importante en Polonia que queda cerca de la frontera con Rusia. Trabajaban en el hospital judíos y cristianos y por supuesto se atendía a cualquier ciudadano sin importar su identidad. También se celebraban las fiestas tradicionales y religiosas de ambos credos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Al poco tiempo, se firma el pacto de no agresión. Ribbentrop-Molotov era el nombre de los ministros exteriores entre Alemania y Rusia. Y la ciudad de Białystok, donde vivía mi madre, entró dentro de lo que fue la Unión Soviética. En ese tiempo, mientras duró la ocupación rusa, la vida pudo ser más llevadera. Pero Alemania rompe el pacto y en 1941 entran los nazis. Previo a la guerra, mi madre vivía junto a su familia en un departamento dentro del predio del hospital. En cuanto entran los nazis a la ciudad de Białystok, matando y generando el pánico en sus calles, incendiando la sinagoga con las personas judías en su interior, y luego de estos vandalismos, asesinatos y robos de todas las pertenencias que encontraban a su paso, cercaron una parte de la ciudad, estableciendo el gueto. El hospital judío se trasladó a otro edificio dentro del gueto y siguió funcionando a pesar de la gran precariedad en que se encontraba. En el video que vamos a ver después hay una parte del testimonio de mi madre y ella habla del levantamiento del gueto, de su resistencia. Y quiero decirles que en todos los guetos y en todos los hubo resistencia. En la última liquidación del gueto, porque en Białystok hubo 2 liquidaciones, en la segunda liquidación hubo un heroico levantamiento. Ustedes deberán conocer
el levantamiento del gueto de Varsovia, que es el más famoso, y es el más famoso también porque fue el más grande que hubo, con mucha cantidad de habitantes dentro del gueto. También por eso hubo mucha más cantidad de muertos y de víctimas. La diferencia de ambos guetos, de Białystok y el gueto de Varsovia, radica específicamente en que era mucho más grande el de Varsovia y ellos, estando en una ciudad, no tenían tanta posibilidad de escape. En cambio, en Białystok sí, porque estaban más cerca de los bosques, y es ahí que muchos pudieron escaparse hacia los bosques, esconderse en los bosques y muchas veces participar y activar junto a los partisanos que estaban escondidos. Y el levantamiento, la liquidación, no sé si ustedes saben qué es la liquidación del gueto, es cuando entran los alemanes al gueto, que estaba sitiado y cercado, y entonces sacan a todos los judíos para llevárselos a los campos de exterminio, a campos de trabajo. Todos los judíos que quedaban fueron llevados a los trenes, en vagones de carga, sin luz, sin aire, con una minúscula ventana, completamente hacinados, sin agua y sin comida. Cuando se abrían esos vagones, muchos ya caían muertos. Y así llegaron mi familia, mi madre con su familia, al campo de exterminio de Auschwitz. Ahí separaban a los hombres de las mujeres. Mi madre, por suerte, pudo permanecer todo el tiempo con su mamá. A su padre lo vio en muy pocas ocasiones tras las alambradas que separaban las barracas de los hombres. El campo de exterminio es el hambre, el sufrimiento, la humillación y denigración del ser humano. Mi madre contaba que los alemanes los hacían formar para contarlos como si fueran objetos acumulados. Los ordenaban en filas. Ese recuento diario era interminable y se hacía insufrible, sobre todo en invierno en la nieve. También los ponían a los débiles en la fila de la izquierda. Eso significaba cámara de gas y luego a los crematorios. Varias veces a mi abuela la pusieron en esa fila y mi madre increíblemente se las ingeniaba para sacarla de allí y ubicarse en la fila de la derecha, que significaba una posibilidad de sobrevivir. También contaba que la tierra del campo nunca se ponía verde, ni siquiera en la primavera o verano. Siempre había barro, y que sus pies calzados con unos zuecos de madera se vivían resbalando. A Abraham, mi abuelo, ya a fines de la guerra, lo hicieron caminar hacia Alemania junto a otros miles en lo que se denominó las marchas de la muerte. Él cayó en los caminos y se supone que fue enterrado en fosas comunes. Con este ejemplo podemos ver que al estudiar la Segunda Guerra Mundial, estamos a la par estudiando dos guerras. Por un lado, querer hacer los dueños del mundo, ¿sí? Y por el otro lado, la guerra contra los judíos. Los alemanes se estaban retirando ya del frente con el avance del Ejército Rojo y los ejércitos aliados. Sin embargo, su plan de hacer desaparecer a todos los judíos continuaba. Quiero relatarles brevemente algo muy breve sobre la historia de mi padre y luego podemos proyectar el video con la voz directa de mi mamá.
Espero no aburrirlos, espero que se interesen, son historias fuertes y si no ponemos toda la energía en escucharlas y la empatía, estas cosas vuelven a suceder. Es más, están sucediendo porque lamentablemente las guerras siguen y nosotros como judíos nunca estamos a salvo y tenemos que escuchar historias de nuestro pueblo. Mi padre, Mietek Stupnik, estuvo en el ejército polaco y participó de las primeras batallas frente a una descomunal diferencia armamentística del ejército alemán. Él me contaba que los polacos lucharon con bravura, pero tenían un armamento mucho más antiguo. Incluso muchos iban montados a caballo, como se utilizaba en las guerras del siglo XVII, XVIII, Europa de aquellos años. Él decidió regresar a su ciudad, a su casa, dejar el ejército a pesar de tener un alto rango y el pedido de sus superiores para que permanezca con ellos. Cuando llegó, se enteró que sus padres, junto a la mayoría de los judíos de su ciudad, fueron llevados a los bosques y fusilados. Se pudo contactar con 2 hermanos y refugiarse en los bosques, contando con la ayuda de una mujer polaca cristiana que los escondía, arriesgando su vida y la vida de su familia. Ellos de día vivían en los bosques, pero en invierno, con temperaturas de 30 grados bajo cero, a la noche, se acercaban a la aldea y se escondían en los establos de la familia cristiana Wisniewska. Estos hermanos colaboraron en muchas ocasiones con otros grupos partisanos y ayudaban también a esconder otros judíos. Mi padre, cuando no se encontraba en los bosques, entraba a los guetos con un carro a caballo, sobornando a los guardias, y en ese carro escondía alimentos, medicina y armas.